con los señores estudiantes de física. Buenos días. Para el día de hoy tenemos el tema sobre el cálculo de diferencias de potencial, que deberíamos aplicarlos después de que estudiemos la ley generalizada de Ohm. Así que vamos a practicar un poco haciendo lo más simple posible la explicación de cómo calcular la diferencia de potencial desde un punto A hacia un punto B y los que se puedan conformar en los circuitos. Bien, aquí tenemos nosotros un circuito sencillo por un generador que suministra al sistema 110 voltios. Nos dice que la intensidad de la corriente en el cable será de 7 amperios. Y en la circulación tenemos un motor de cierta cantidad de voltaje y resistencia, y nosotros debemos calcular la diferencia de potencial entre A y en B. Para ello vamos a aplicar dos métodos. Un método que es a través de la combinación de resistores. ¿Qué nos dice la combinación de resistores? Que simplemente nosotros analizamos el circuito desde el punto A. Ahora, del punto A estamos pasando por un motor que tiene una resistencia. Y al pasar por una resistencia, la corriente siempre tomará el signo menos. ¿Y cómo obtenemos el voltaje de ese motor? Pues multiplicando la intensidad de la corriente, pongámosle R1, intensidad 1. Intensidad 1 por la resistencia 1 que debe tener el motor. Y llegamos con esa energía hacia el punto B. Listo, analizado. Queremos la diferencia de potencial entre A y B. Significa que nosotros deberíamos reemplazar los valores conocidos. Conocemos que la intensidad 1 que circula en la corriente es 7 amperios. Así que sería A menos 7 amperios por R1. Sería igual a la diferencia de potencial B. Así que despejemos diferencia de potencial. A más está sumando, pasaría restando, y este que está negativo pasemos a la derecha como 7 resistencias 1. La resistencia 1, perdón, no le ponemos I, sino 1 para no confundir. Debemos calcular cuál será esa resistencia, pero nosotros sí tenemos los datos. Y la resistencia siempre viene dado por el voltaje, que en este caso suministra de energía 110 voltios, dividido entre la la intensidad de la corriente, que es 7 amperios, y voltios sobre amperios nos da ohmios. La resistencia ha sido, si dividimos 110 voltios para 7, es de 15.71. Encontrada la resistencia, podríamos entonces hallar la diferencia de voltaje. Ya sabemos que A menos B significa cuál es la diferencia de voltaje. La diferencia de voltaje entonces sería 7 por 15.71, que nos da una diferencia de voltaje igual a 110 voltios. Lo cual es lógico, porque si estamos conectados a una fuente de 110 y este ha sido un motor ideal porque no hay una resistencia interna, pues consume los 110 voltios. Entonces, la diferencia de potencial entre A y B
es de 110. ¿Eso qué significa? Que si hay 110 aquí y consumimos 110 acá, pues el retorno al sistema o a la conexión de tierra, cuyo símbolo es este, llega a 0 voltios. Bien, ese es un método para encontrar la diferencia de potencial. Analicemos un segundo método, el conocido como el sistema de redes. Redes. En el que vamos a aplicar el conocidísimo método de mallas por el método de Kirchhoff. CSH. Las mallas de Kirchhoff, que creo que le analizamos ya en un aspecto. No es esto materia del segundo de bachillerato, pero les doy para que tengan una introducción para lo que vendría en sexto curso. Y es aplicable a los problemas que en su texto lo traen. Veamos. Para la aplicación de método de Kirchhoff, cada circuito él considera una malla. Entonces aquí tenemos un solo circuito, por lo tanto tenemos una sola malla. Y en esta malla nosotros debemos escoger un sentido en que la corriente gira. Y decimos que la corriente gira, el signo menos es el símbolo más pequeño y el signo más. Quiere decir que la corriente va de menos a más, por lo tanto está en este sentido. Y yo le pongo el sentido en la malla. Así que vamos a ir analizando la corriente en este sentido positivo. Aunque en varios autores se insiste que el sentido que usted escoja no tiene la más mínima influencia en los cálculos, porque simplemente si me sale un signo menos en la respuesta, significa que el sentido que escogí no es lógico y que efectivamente es por otro sentido y la respuesta, el número en sí es el mismo. Y solamente le cambiaríamos de sí. Bien, entonces analizando esto, para resolver según el método de mallas de Kirchhoff, nosotros decimos que el primer aspecto que él considera es que la suma de las intensidades de corriente deben de ser siempre igual a 0. Esto es la definición de Kirchhoff. Y también debemos considerar que la sumatoria de los voltajes es 0. Dos cosas que consideran las mallas o el método de mallas según la regla de Kirchhoff. Ahora bien, ¿cómo analizaríamos nosotros esto? En el primer caso, la sumatoria de las intensidades de la corriente debe ser 0. Entonces, la primera corriente, nosotros diríamos que tenemos corriente de intensidad y 7 amperios, como va en el mismo sentido del generador, es positivo, menos la diferencia de potencial en el punto B nos deben de dar 0. ¿Listo? Ese es el análisis con las mallas de Kirchhoff. Por lo tanto, si nosotros tenemos que la intensidad es 7 amperios, en el punto B también la intensidad es 7 amperios. Y ya que si reemplazamos acá en la ecuación, veremos que 7 amperios menos 7 amperios me da 0. Así que la diferencia de potencial en B es igual a 7 amperios. Y lo que se desfoga o se va a la conexión a tierra sería igual 7 voltios. Ahora, considerando los voltajes, ¿cómo analizamos? Si es que voy a considerar los voltajes, nosotros tenemos que la corriente va a pasar por un generador
Y si pasa por un generador, decimos que la corriente tiene sentido positivo si es que va en el mismo sentido de la corriente. Entonces, intensidad 1 por R1, generador. Intensidad 1, R1. Ahora, esto de aquí, el voltaje del motor, que sería hacia el punto donde nosotros queremos encontrar la diferencia de voltaje, es negativo, porque en la resistencia se merma, y como va en el sentido mismo de la corriente, decimos que es negativo el voltaje. Entonces el voltaje que utiliza el motor debe darnos como sumatoria 0. De tal modo que entonces la intensidad 1 por la resistencia 1 debe ser igual al voltaje en el punto B. Miren, ahora, como nosotros conocemos que la intensidad es 7 amperios y que la resistencia fue de 15.71, eso es igual a la diferencia de voltaje en el punto B. Y usted encontrará que 110 es la diferencia de voltaje en el punto B. Y de igual modo entonces nos diría que el voltaje 110 menos 110 igual a 0. Son los dos aspectos que calcula las mallas de Kirchhoff. Esperemos que a ustedes les sirva y puedan aplicarlo uno de los dos métodos. Cualquiera de los dos lo apliquen en cálculo de circuitos sencillos. Esperemos que les sirva. Gracias.